utilización del multímetro como su medida. Las partes del multímetro, que acá tenemos del selector, acá tenemos del display, tenemos las agujetas que se le conoce o puntas para la medida del multímetro. Vamos a hacer la medida en este momento. Tenemos aquí un tablero, el cual hemos hecho una conexión en paralelo. Nos podemos dar cuenta por la intensidad de la luz de los focos. Y cuando aflojamos un foco, los demás siguen la misma intensidad. Entonces vamos a medir la tensión. La tensión no es otra cosa más que la cantidad, es la fuerza eléctrica con la que son empujados los electrones a través de un conductor. En este caso vamos a ver que el conductor tenemos el cable, vamos a medirla, ponemos el multímetro en el voltaje, estamos en una corriente alterna, vamos a verificar en corriente alterna. Procedemos a medir. Para ver al inicio, vamos a medir cuánto hay. Tenemos un voltaje de 130 voltios. Aquí lo podemos observar. En la corriente alterna no existe polaridad. Entonces vamos a colocar las puntas de la pinza. Tenemos que el circuito está con 130 voltios. Para medir la intensidad, que es la fuerza con la que son empujados los electrones a través de un conductor, lo que tengo que hacer es cambiar el selector, poner en amperios, cambiamos la posición de las puntas del multímetro, cambiamos el selector, le ponemos en amperios, y lo que vamos a hacer es una conexión en serie. Lo apagamos para seguridad, desconectamos un cable, conectamos en serie, y tenemos que tiene una intensidad de 1.6. También podemos medir la resistencia. En este caso se le quita la energía. La resistencia es la posición que presenta un cuerpo al paso de los electrones. Vamos a medir la resistencia del un foco. Desconectamos los cables y procedemos a cambiar el selector. Ponemos en ohmios, que es lo que se mide la resistencia. Cambiamos la posición de los cables y procedemos a medir la resistencia. En este caso ponemos en un polo y en el otro polo. Tenemos una resistencia de 14.4 ohmios. ¿Qué más le podríamos decir? La diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo es la siguiente. En el circuito en serie la intensidad vamos a tener la misma y el voltaje se va a dividir para los diferentes consumidores. Entonces en ese caso la intensidad de los focos va a variar, va a ser menos intensa. Adicionalmente la intensidad es la misma y el voltaje va a variar, por lo tanto no se van a iluminar muy bien los focos. Y cuando se desconecta un foco, el resto deja de funcionar, ya que la conexión en serie también se le conoce como tipo cascada, ya que de la salida de un consumidor va a la entrada del otro consumidor. El circuito en paralelo, en cambio, el voltaje es el mismo para todos los consumidores y la intensidad va a variar. Pues la intensidad va a ser dividida para los diferentes consumidores. Eso se le podría decir, y tener mucho cuidado, ¿no? Cuando estén midiendo de voltajes o de resistencias,
quieren vayan a medir los amperios, siempre hay que fijarse que esté cambiada la posición, en la posición de amperios, igual el selector en la posición de amperios, y fijarse en el display que estemos en la corriente que deseamos medir, si es alterna o continua, ya que si no cambiamos la posición de las puntas del multímetro, se nos puede dañar el multímetro. Y recuerden, para medir la tensión, el voltaje o diferencia de potencial, hay que colocar el multímetro en paralelo y con el circuito cerrado. La tensión es la fuerza con la que son empujados los electrones a través de un conductor. Para medir la intensidad se le coloca el multímetro en serie y con el circuito cerrado. La intensidad es la cantidad de electrones que circulan por un consumidor. Y para medir la resistencia se lo realiza con el circuito abierto y el multímetro se lo coloca en paralelo. La resistencia es la oposición al paso de los electrones que presenta un cuerpo.